Bueno, vamos a dividir el día, buenos días a todas, a todos. Vamos a dividir la conferencia en dos partes. Una parte, ahora pasamos al viernes, los anuncios de inversión. Una parte va a platicarnos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre una inversión. Están aquí Willem Wigen, director ejecutivo de cadena de suministro y operaciones de Unilever Global, y Mildred Villegas, directora general de Unilever de México, que van a anunciar una inversión muy importante para nuestro país. Entonces daría la palabra a Marcelo y después que nos puedan informar sobre la inversión. Abrimos preguntas para ese tema y después nos quedamos con Paco Taibo para hablar de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, que va muy avanzada, que todos estén enterados, y muchas otras noticias relacionadas con el Fondo de Cultura Económica. Y cerramos con Suave Patria. Por ahí hay un videíto también que quedé de pasar hoy, también posterior lo presentamos. Bueno, también ayer hubo una muy buena noticia para México, que nos la va a comentar Marcelo también. Ayer salió una publicación de Estados Unidos, de CBP, en donde las autopartes mexicanas que se producen en México, tienen 0 aranceles. Hubo demasiadas noticias ayer y ya no se valoró por parte de ustedes, de los medios, la importancia que esto tiene. Entonces es una muy buena noticia y le pediría a Marcelo que nos ayude a comentarla también. Entonces le doy la palabra a Marcelo, luego a Unilever y luego preguntas sobre el tema y después nos quedamos con Paco. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta. Bueno, muy buenos días. Brevemente me refiero primero a la inversión, que ahora tú vas a explicarla. Es importante el ubicar que estos anuncios de inversión se están dando en medio de un mundo con la incertidumbre que tenemos el día de hoy. Tiene un valor adicional el que las empresas estén decidiendo invertir en México. Significa que están viendo que el futuro de México va a ser positivo y promisorio, si no, pues no lo harían, ya lo dirán ellos mismos. Es una inversión por 30,000 millones de pesos. Unilever, que es una empresa que ha tenido presencia en México muchos años, y lo van a hacer en varios estados de la República. Esto coincide con los objetivos que nos hemos planteado en el Plan México, por eso me pidió la Presidenta que los invitáramos el día de hoy. Se van a adicionar empleos también, nos lo van a comentar ahora, nuevos empleos, nuevas inversiones, y respaldan pues el Plan México y lo que se ha propuesto para que nuestro país siga adelante. Había quienes esperaban que hoy estuviéramos en otro escenario, ¿verdad? Que estuviéramos en otro escenario, es decir, que estuviéramos en un escenario negativo, pero no. Ahí tienen ustedes la inversión que hoy se va a anunciar y pronto habrá otras adicionales. Respecto a las autopartes, yo diría que ha sido una de las principales preocupaciones de la Presidenta Sheinbaum que a las autopartes de México se les dé el trato previsto en nuestro tratado con los Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que no se les impongan tarifas, aranceles, y que podamos seguir exportando. Es una industria muy grande en nuestro país, es donde tenemos el mayor contenido nacional. Entonces, pienso que es un avance importante en nuestro país, el que, como ya se comentó por parte de la Presidenta, al día de ayer se publicaron instrucciones a las autoridades aduanales de Estados Unidos y ahí se referencia, se ratifica, se hace explícito, se subraya que las autopartes de México, también lo serán para Canadá, tienen el trato de nuestro tratado y por lo tanto no pagan aranceles, van a ser consideradas como parte de, como si fueran también de Estados Unidos, para los descuentos que la industria automotriz va a aplicar o compensaciones que va a aplicar en las próximas semanas. En esencia es lo que quiere decir lo que ayer vimos. Me parece una buena noticia, desde luego, para nuestro país y otro avance. Ahí vamos avanzando. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señor secretario Marcelo Ebrard. Respetables autoridades y representantes de los medios de comunicación, muy buenos días. Es un honor estar hoy aquí representando a Unilever, una compañía con más de 60 años de presencia en México, en este momento tan significativo. Personalmente, tengo un gran cariño para México. Aquí pasé 12 años de mi carrera y mis 3 hijas nacieron y crecieron aquí en este querido país. El compromiso que tenemos en Unilever con el desarrollo de México es a largo plazo, así como la visión de fortalecer nuestras operaciones, generar empleo y llevar innovación a nuevos niveles. Con enorme orgullo me complace reafirmar nuestro anuncio de inversión en México por un total de 30.000 millones de pesos que se implementarán entre 2025 y 2028 para incrementar nuestra capacidad productiva en fábricas, con nuevas líneas de manufactura, proyectos de logística, e impulsar la digitalización de nuestras operaciones y fortalecer nuestras marcas, muchas de ellas icónicas para miles de mexicanos. Esta inversión es una de las más significativas de la historia de la compañía en este país. Refleja nuestra confianza en el crecimiento, la innovación y la calidad, y además del inmenso potencial que vemos en México y su gente. También coincide con los principios del Plan México del Gobierno para impulsar el bienestar, fomentar un crecimiento sostenible e incluyente y contribuir activamente a construir un futuro más próspero para todas y todos. Una parte fundamental de esta inversión son 8.000 millones de pesos que serán destinados específicamente para puesta en marcha de nuestra planta en el estado de Nuevo León. Esta cantidad se suma a los 8.000 millones de pesos ya invertidos para su construcción. Se trata de una de las fábricas de mayor vanguardia que tenemos en América Latina y que estará ubicada en el municipio de Salinas Victoria. Desde aquí se crearán productos de belleza, de cuidado personal, de nuestras marcas líderes como Dove, Rexona y Sedal, con capacidad de abastecer el mercado interno y de América Latina. A la planta se incorporarán tecnologías de punta de última generación, eficiencia energética e innovación en sustentabilidad. Con esta inversión se generarán 1.200 nuevos empleos directos y indirectos en México, contribuyendo al dinamismo económico del país y que se suman a los más de 7.000 colaboradores que hoy trabajan en Unilever de México. Quiero agradecer profundamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Economía y al Gobierno de México por acompañarnos en este camino, además de generar un ambiente que fomenta la inversión con impacto social. Hoy celebramos este anuncio con un ejemplo de cómo en Unilever de México transformamos la inversión en impacto real, en empleos, en tecnología, cadenas de valor más fuertes y la aceleración del potencial de este gran país. Muchas gracias. Sobre el tema vamos a algunas preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Jonathan Lozada, Chiapas, Máxima FM. En este contexto de circunstancias arancelarias, pues es una muy buena noticia que finalmente las autopartes no vayan a tener aranceles. Y quisiera, si nos puede compartir un poco cómo han sido todas estas negociaciones, recordar un poco cómo ha sido todo este proceso y que ha culminado en este momento de verdaderamente beneficio para México. Bueno, desde el primer momento ustedes saben que se habló de aranceles. En un principio fueron hacia México y Canadá, relacionado supuestamente por los temas de seguridad. Digo supuestamente porque después vino para todo el mundo por temas comerciales, o sea que también había un tema comercial vinculado con los primeros aranceles que se anunciaron.
Desde ahí pues establecimos una relación con el presidente Trump. Primero se logró un mes de plazo a partir de mayor seguridad en la frontera norte y su frontera sur. Después vino otro anuncio relacionado con que todo aquello que está dentro del tratado comercial, dentro del TEMEC, tiene arancel cero, y lo que está fuera del tratado, que se estaba exportando sin aranceles, tendría un arancel. ¿Qué significa esto? Cuando se está dentro del tratado, tiene lo que se llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se produce esté producido en Canadá, en Estados Unidos o en México. Si no tiene esas reglas de origen, entonces estaba exportando a partir de otro mecanismo que tiene la Organización Mundial de Comercio, que se llama Nación Más Favorecida. Entonces, en este momento, lo que está dentro del tratado tiene cero aranceles. ¿Cuáles excepciones hay? Acero y aluminio, que lo tienen todos los países del mundo, y en vehículos y autopartes, pues se ha dado un trato preferencial a todo aquello que se produce dentro del tratado. En particular, las autopartes pues siguen teniendo cero aranceles. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahora. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prácticamente va una vez a la semana o una vez cada 15 días a Washington. Ahora le pido que platique cómo han estado estas negociaciones con el secretario Lutnick, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Y hay una mesa permanente ya de trabajo del equipo de la Secretaría de Economía y del equipo de la Secretaría de Comercio, que están revisando muchos temas. Por ejemplo, en el caso del acero, algún tipo de exportación se le está cargando un doble arancel por acero y por estar fuera del tratado. Eso se está negociando en la mesa. Y otros temas diversos que tienen que ver con la automotriz, con el aluminio y muchos otros temas ya de mayor visión del propio tratado. Entonces, le pido a Marcelo si nos quiere platicar esas conversaciones. Y bueno, ayer, como les comenté, tuvimos una conversación con el presidente Trump y acordamos continuar con estos trabajos entre las secretarías, tanto de Comercio y Economía, como del Tesoro y de Hacienda. Entonces, quiere decir que seguimos trabajando y si se fijan, pues cada vez conseguimos mejores condiciones frente a la situación que teníamos previamente. Adelante, Monse. Con su permiso. Bueno, brevemente diría yo lo siguiente, del punto de inicio al punto en el que estamos. Básicamente en las negociaciones internacionales tú tienes como dos opciones. Tienes una alternativa que es maximizar tus ventajas solamente suponiendo que vas a ser más fuerte que tu contraparte. O la otra es pensar como cuáles serían los elementos de común interés una vez que identificas qué es lo que tu contraparte quiere. Entonces nosotros la instrucción que recibimos fue tratar de buscar los puntos que son comunes, porque es muy fácil aumentar aquellos en los que tienes diferencias de diferente tipo o tienen contenido emocional. Bueno, total, de la primera reunión ahorita, como lo dice la presidenta, pues hemos estado ya en innumerables ocasiones, hay reunión semanal o a máximo quincenal. Hemos venido planteando qué cosa, la integración que tiene México con Estados Unidos en lo que hace específicamente la industria automotriz. También en acero y aluminio, ahorita explico por qué. La integración que tenemos en la industria automotriz implica varios sectores. Básicamente cuando tú ves un vehículo, tiene miles de piezas que no produce necesariamente esa empresa, por eso se les llama armadoras. Producen alguna parte y todo lo demás lo consigues en el mercado de diferentes tipos de empresas. Quién hace el tornillo, quién hace el pistón y así sucesivamente, hasta llegar a los semiconductores. Bien,
Entonces, ese universo, ese ecosistema que está en torno a cada vehículo, tiene un contenido cada vez mayor de México. ¿En razón a qué? Bueno, pues llevamos 35 años trabajando juntos. Y además en 2019 se firmó un tratado que dice que tienes que aumentar el contenido de México, Estados Unidos y Canadá en los vehículos que produzcas en la región. Entonces ha venido aumentando. Y si primero hacíamos una piececita, pues hoy hacemos muchas piezas, ¿verdad? Entonces, si tú sumas el impacto de 25% al vehículo final, cuando pasa la frontera, más derivados de acero y aluminio, que también les pones impuesto, y además le pusieras impuesto a autopartes, prácticamente sacas del mercado ¿a quién? Pues a las compañías de Estados Unidos en primer lugar. General Motors, Ford, Stellantis, y después pues a todas las empresas mexicanas que están alrededor de. Y no habría manera de sustituir eso, salvo por Asia. Entonces, esta argumentación que te estoy resumiendo, en negociaciones donde yo debo decir que el secretario de Comercio, pues sí empezamos teniendo muchas discusiones porque empezamos de puntos muy distintos, pero hoy en día hemos logrado construir una buena relación de confianza y respeto. Y ha tomado en cuenta argumentos que hemos dado. Esto, desde luego, además de manera complementaria a las llamadas que ha tenido la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, que fijan toda la negociación. En conclusión, yo diría que en este momento en lo que estamos es que entendemos perfectamente bien, o muchísimo mejor, nos entendemos, porque estamos hablando ya de una base común que es proteger ese complejo productivo. Son millones de empleos. Y en eso estamos. Entonces, no puedes meterle 25% a las autopartes, 25% al acero y al aluminio derivados, más 25% del precio final, pues porque acabas con esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, ya pusiste 25, pues entonces ya no le pongas otros. Digamos, es el principio de que no los pongas en condiciones de tal costo que puedan incluso estar en peligro su viabilidad, ya cuando lo sumas. Por ejemplo, le decíamos, bueno, me recuerdo muy bien porque hicimos hasta un video por indicaciones de la presidenta, que creo que fue muy buena idea, de explicar, que creo que lo presentamos aquí, respecto a un pistón, que cruza 7 veces la frontera. Entonces, bueno, es nada más una pieza, ¿no? La bolsa que tienes en el volante por si tienes un accidente, 7 veces cruza la frontera. Entonces, esos argumentos han ido determinando el común objetivo de proteger esa cadena productiva. Bien, entonces eso explica estas decisiones. Y desde luego la gestión que la presidenta ha hecho por persuadir al presidente Trump, que no es fácil, ¿verdad? Me consta. Entonces, en donde estamos es ahí. Creo que esto nos va a conducir ¿a qué punto? A que tengamos la mejor condición relativa respecto a cualquier otro país del mundo. Y eso se está materializando. Ese fue el objetivo que fijó la presidenta Sheinbaum a todo el equipo que estamos trabajando en comercio, en Hacienda con Tesoro, en relaciones exteriores, desde luego. Todos estamos trabajando en esa misma dirección y creo que pues ahí vamos avanzando. No echamos campanas al vuelo, porque esto es día a día, pero cada día algo se avanza. Ayer hubo una instrucción a las aduanas de Estados Unidos donde se subraya esto de las autopartes. Entonces, bueno, pues es un avance, ahí vamos. Vamos en el camino correcto. Gracias. Presidenta, en estos avances que ha tenido en las negociaciones… La exportación de autopartes de México son 70,000 millones de dólares. Presidenta, en estas negociaciones que ha tenido con el presidente Trump, ¿ha visualizado usted dificultades? Quisiera preguntarle eso y también preguntarle si nos comenta cómo funciona el modelo económico mexicano, que pues durante sobre todo los primeros meses de su administración habían pronósticos de algunas entidades internacionales y siempre economistas que decían, bueno, pues es que va a ser difícil, ¿no? Pero hoy vemos pues una economía sólida, vemos negociaciones sólidas y con resultados, vemos
pues al país con los índices más bajos de desempleo. Vemos que la migración se ha frenado enormemente. ¿Cómo funciona este modelo, Presidenta? La economía mexicana durante mucho tiempo, a partir del primer tratado, tuvo la orientación de ser una economía exportadora hacia los Estados Unidos. Comenzaron a aumentar las exportaciones. Durante una época, el principal producto que exportábamos era el petróleo, y eso dominaba la economía de México en términos de sus exportaciones. A partir del tratado empieza a diversificarse, pero el objetivo era convertirnos en una economía exportadora hacia los Estados Unidos. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias? Salarios muy bajos. O sea, lo que se presumía al exterior era mano de obra barata. Entonces, con la mano de obra barata, pues se venían aquí las maquilas, se fabricaba aquí por tener mano de obra barata y se exportaba. ¿Qué pasó a partir de 2018? Pues se dijo, no puede seguir siendo la mano de obra barata lo que México le diga al mundo de lo que hace nuestro país. Entonces, en primer lugar, tienen que aumentar los salarios, porque es una injusticia lo que estaba ocurriendo de que durante 36 años no aumentara el salario mínimo. Entonces, hoy tenemos ya 7 años en donde el salario mínimo ha ido aumentando más del doble, y eso ha permitido, ha presionado también a que el salario medio, o sea, los otros salarios que no son el mínimo, también aumenten. Pero además, el objetivo es, no solamente es mano de obra, sino mano de obra calificada. Entonces, hoy México tiene mucho más ingenieros que los que se titulan en muchísimos lugares del mundo. Somos el tercer país en el número de ingenieros e ingenieras que salen de las universidades, de los tecnológicos. Y además se ha ido especializando muchísimo el trabajo de las y los mexicanos, porque siempre hemos sido muy trabajadores. Desde la electrónica, las autopartes, no es fácil llevar una empresa de un lugar a otro si no hay calificación en la mano de obra. Los electrónicos, la electrónica, Foxconn, una de las empresas de producción de electrónicos, de semiconductores, construyó una empresa en México, en Jalisco, en 6 meses. Y tiene mucho vínculo con las universidades mexicanas, con los institutos de investigación, porque ven en México pues un potencial de desarrollo, no solamente por mano de obra no calificada, barata, sino todo lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. Y nosotros tenemos hoy un elemento sustantivo, que es el bienestar de la gente. No es que llegue inversiones con inversiones para aumentar el PIB o las exportaciones, sino lo que queremos es que haya mejor calidad de vida, mejor bienestar para las familias en México. Eso por un lado. Por otro lado, el aumento al salario mínimo, los programas de bienestar, lo que han permitido es que haya mucho más recursos en el mercado interno. Entonces, cuando hay más recursos en las familias, pues se compra más, y al comprarse más, pues se produce más. Hay quien dice eso hubiera provocado inflación, resulta que no, que el modelo lo que ha demostrado es que hay más bienestar, hay disminución de la pobreza, hay disminución de las desigualdades, hay mayor inversión, hay mejores salarios, hay mejores condiciones laborales, y México está pues en una mejor condición. ¿Qué es lo que planteamos ahora con el Plan México? Bueno, lo que planteamos es que así como México exporta mucho a los Estados Unidos principalmente, también en los últimos años y particularmente desde el periodo de Peña, empezaron las importaciones de manera muy importante de Asia, de China, de Vietnam, de otros países. Entonces, nuestra balanza, ¿qué se llama?
exportamos, pero también importamos mucho. Entonces, el Plan México que planteó desde el principio, incluso antes de que llegara el presidente Trump, es: hay que fortalecer la producción nacional bajo distintos mecanismos para el mercado nacional y también buscar otros horizontes para las exportaciones mexicanas. Entonces, en eso es en lo que hemos estado trabajando. En esta condición difícil que ha impuesto la situación de los aranceles a todo el mundo y también para México, aunque en México en una situación preferencial, porque se reconoce el tratado finalmente, con algunas excepciones. Lo importante es lo que dice Marcelo, o sea, están llegando muchísimas empresas nacionales que estaban aquí desde hace tiempo y extranjeras que su interés es producir en México, ya no solo por el mercado de Estados Unidos, sino por lo que está representando México. Entonces, eso nos hace ser optimistas. Por eso cuando decían los organismos financieros internacionales, algunas calificadoras, de que México iba hacia la recesión y que el PIB iba a bajar y que pues en 3 meses hubo crecimiento, poco, pero hubo crecimiento. Y lo que esperamos, más allá de los impactos que pueda tener esta situación, pues es que en el año tengamos crecimiento y sobre todo, pues todos estos compromisos de inversión que se traducen además en facilidad para invertir en aquellos lugares, si usan agua donde hay agua, si usan otros recursos donde hay esos recursos, que son los polos de bienestar también que vamos a informar pronto. Pues esta condición está colocando a México en una situación muy buena. Ya comentamos, el portafolio de inversión para México es de más de 200,000 millones de dólares. Y lo que se está haciendo es una mesa de trabajo para facilitar pues todos los permisos en un marco de fortalecer nuestra economía interna y también lo que significa las exportaciones. Presidenta, en este tema de las inversiones, que si me permitiera hacerle una pregunta al representante de Unilever, ¿qué es lo que esta empresa de Gran Bretaña ve en México hoy? ¿Cómo ven México y qué confianza tienen para anunciar una inversión tan grande y pues diversificada en estados de este país? Muchas gracias para la pregunta. México para nosotros, para Unilever, es uno de los mercados principales, los más grandes que nosotros tenemos y con mucha historia que tenemos aquí. Hemos visto que sobre los años nuestras marcas han ido creciendo y creemos también que los fundamentos que están aquí en México y en América Latina, que nos da la confianza de invertir en esta fábrica que va a servir al mercado de México y a América Latina, que el crecimiento que nosotros vamos a ver ahí está bueno a largo plazo y esto nos da la confianza para hacer la inversión. ¿Cuántos son los empleos en total? Nos había platicado de los que serán en Nuevo León, pero en total, ¿cuántos tienen pensados, directos e indirectos? Directos e indirectos con la inversión que hacemos en Nuevo León son 1,200 y tenemos ahí un total de empleos en Unilever de México de 7,000. Muchas gracias, presidente. Gracias. Si posteriormente me da oportunidad de hacer otra pregunta, se lo agradecería. Sí. A ver, una más, nada más, para… A ver, aquí atrás y luego ya. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Bueno, ya han mencionado las ventajas competitivas que tiene México, ya han mencionado las ventajas estratégicas, las energéticas, pero sí me gustaría preguntarles a los directivos de Unilever,
Ustedes cuando observan todo este panorama adverso, negativo, que dan organismos internacionales, ustedes le apuestan a invertir en México. Aparte de estas ventajas competitivas, ¿qué otras ventajas, estrategias ustedes ven en México? Personal, ventajas políticas y bueno, también ¿en qué otros estados ustedes más van a invertir? Porque están hablando de 30,000 millones de pesos, pero ¿cómo lo van a ir distribuyendo a lo largo de estos 3 años? Muchas gracias por la invitación, señora presidenta, señor secretario. Gracias por la pregunta. De esta inversión serían 8,000 millones que van a la planta de Nuevo León. El resto de la inversión estaría dividido en otros estados, en específico en nuestras plantas en el Estado de México, en Lerma, en Tultitlán y también en nuestra planta en Morelos, en la zona de Cibac. Adicional a las ventajas que vemos en temas de estabilidad, también vemos ventajas en cuanto al talento y al mercado mexicano. Todavía hay muchas posibilidades de seguir creciendo aquí internamente y es por eso que tenemos más de 60 años y vamos por muchos más. ¿Cómo estarían trabajando ustedes con las universidades? Ahorita que estaban mencionando para apostarle al talento, habría como una especie como de incubadora de talentos. ¿Cómo se estaría trabajando en este tipo? Nosotros trabajamos muy de cerca con universidades públicas y privadas cerca de nuestras fábricas y también de nuestro corporativo. Entonces tenemos distintos programas que empiezan desde becarios, después también algunos en los que vamos a dar clases a las escuelas y también participando en las ferias de trabajo. Y finalmente, las ventajas del Plan México y de lo hecho en México. Sería todo. Muchas gracias. Nosotros formamos también parte del Acuerdo Nacional por el Agua y creemos que con todo lo que está definido en el Plan México es parte de lo que nos ayuda a seguir invirtiendo en el país y en el crecimiento del mismo. Gracias. Vamos a cerrar aquí, si les parece, el tema de Unilever y las inversiones y pasamos con Paco Tayo. Si quieren, despedimos a nuestros invitados para...